Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, Jehová, cuán agradecidos estamos, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Gracias por este hermoso santo sábado, Señor. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones a nuestras vidas en este día y durante la semana. Venimos a ti hoy con un corazón arrepentido por todas nuestras faltas, Señor. Rogamos la presencia, la dirección y la transformación en nuestras mentes y corazones de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a discernir el mensaje que tienes hoy para nosotros y sobre todo a ponerlo por obra. Aumenta nuestra fe, Señor, nuestra confianza en ti, que a pesar de las pruebas que enfrentamos cada día, Señor, tú siempre nos das, Señor, el privilegio de vestirnos con tu armadura, Señor, para resistir los dardos del Satanás. Acompáñanos, Señor, no nos sueltes de tu mano, porque sin ti nada podemos hacer. Todo lo agradecemos y rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, hola. Muy feliz de estar aquí nuevamente contigo para continuar estudiando nuestro libro Mente, Carácter y Personalidad de nuestra hermana Ellen White. Hoy vamos a repasar el capítulo 13 titulado Alimento para la Mente. Amén. Nos dice aquí: Dios nos concede talentos para que los aprovechemos sabiamente, no para que abusemos de ellos. La educación es tan solo una preparación de las facultades físicas, intelectuales y morales para el mejor cumplimiento de todos los deberes de la vida. Muy bien, primero nos habla de los talentos que Dios nos ha dado y después de la educación que recibimos, ¿verdad? Para preparar nuestras facultades. La lectura inapropiada imparte una educación falsa. ¿Qué tan importante es la lectura? Que debe de ser una lectura apropiada para edificar nuestras facultades mentales, físicas, ¿verdad? Intelectuales y morales. El poder de resistencia, la fuerza y actividad del cerebro pueden disminuir o aumentar de acuerdo con la manera en que sean usados. Muy importante. La lectura pura y saludable será a la mente lo que el alimento saludable es al cuerpo. ¡Wow! Qué bonita comparación, ¿verdad? ¿Cómo buscamos alimentar nuestro cuerpo diariamente? Tomando mucha agua, comiendo frutas, verduras, semillas, granos, todo lo que nos nutra, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico. También aquí la lectura dice pura y saludable. Será la mente lo que es el alimento al cuerpo. De ese modo llegarán a ser más fuertes para resistir la tentación, formar hábitos correctos y obrar de acuerdo con principios rectos. Qué importante es lo que leemos, ¿verdad? Porque entra por nuestra vista, va directo al cerebro, al corazón y se manifiesta en las acciones. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Aquellos que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Han de abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas. Dice el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, ¿quién? Jesús, es
Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Primera de Pedro 1, del 13 al 15. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Todos los aspectos de nuestra vida tenemos que buscar cada día la santidad. Lo que vemos, pensamientos santos, ¿verdad? Cuando el Satanás quiere tentarnos para que tengamos pensamientos impuros, detente. Ve en oración a Jesús y pide la ayuda de su Santo Espíritu para que limpie tus pensamientos. Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Así comencé este estudio con Filipenses 4:8. Dios nos insta a que llenemos nuestra mente con pensamientos puros, santos, honestos, amables, verdaderos, justos, ¿verdad? Y dice que esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. ¿Qué significa? Ferviente oración y vigilancia incesante. No podemos descuidar ni un segundo nuestros pensamientos. Tenemos que vigilarnos a nosotros mismos, nuestros pensamientos. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a pensar solo en cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Amén. Esto es indispensable, lo hemos dicho, repetido en cada estudio, ¿verdad? Desde que yo comencé a compartirles este deseo en mi corazón de estudiar la palabra de Dios con ustedes, lo he repetido una y otra vez, que debemos estudiar la palabra de Dios diligentemente, ¿verdad? Y orar sin cesar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista, y añade, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 9 y 11. Amén, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es tan importante que memoricemos la mayor cantidad de versículos de nuestras Biblias. Memorízalos. Yo te voy a dar un tip. Yo tengo muchos cuadernos de notas aquí, allá, en todos lados. Mi primer Biblia está toda rayada con marcatextos de colores, donde he ido anotando todos los versículos tan poderosos que han impactado mi corazón y mi mente, y los repito, y muchos de ellos ya me los he memorizado, y le pido a Dios que me siga ayudando a memorizar más, y yo te invito a que tú lo hagas también. La naturaleza de la experiencia religiosa de una persona se revela por el carácter de los libros que escoge para leer en los momentos desocupados. Para tener un estado mental sano y principios religiosos firmes, los jóvenes deben vivir en comunión con Dios mediante su palabra. Aquí yo agregaría también, pues que también los adultos, ¿verdad? No solo los jóvenes, y los niños, porque los niños son responsabilidad de sus padres, de que ellos están iniciando a leer en sus vidas tan pequeños, y es responsabilidad como padres de iniciar ese crecimiento espiritual en sus mentes, ¿verdad? Invitándolos a que lean pequeños cuentos de las historias bíblicas, ¿verdad? Que son, ¿cómo se dice? Pues sacadas de la palabra de Dios, pero adaptadas para las mentes de los pequeños, ¿verdad? Es tan bonito, y debemos nosotros también ser una influencia positiva para nuestros adolescentes y jóvenes
instruyéndolos para que lean cada día la palabra de Dios, pero empezando por nosotros poniéndolos el ejemplo, ¿verdad? Diario. Dice, al señalar el camino de la salvación por medio de Cristo, la Biblia es nuestro guía hacia una vida más elevada y mejor. Contiene la historia y las biografías más interesantes e instructivas que se hayan escrito. Amén. Los que no han pervertido su imaginación con la lectura de novelas hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros. Amén y amén. Yo lo digo y lo corroboro por testimonio propio. Cuando yo inicié a estudiar la palabra de Dios, ya van a ser más de 8 años, yo me empecé a fascinar y no dejaba de leer la palabra de Dios. Horas y horas y horas leyendo. Empecé obviamente con el Antiguo Testamento. Todas las historias que Dios nos ha dejado ahí tan interesantes, donde vemos manifestado su poder, su voluntad, sus milagros, ¿verdad? De un Dios amoroso, de un Dios poderoso, de un Dios sabio, de un Dios dadivoso, misericordioso y perdonador. Y es tan fascinante porque yo te invito para que comiences, si no lo has hecho, a estudiar cada día la palabra de Dios. Empieza desde el Génesis y termina hasta el Apocalipsis. Y tú te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo va a iniciar esa obra transformadora en tu mente. Llenarte de la palabra de Dios es la mejor medicina que hay para tu vida. Muy bien, continuemos. Muchos de los libros que se conservan en las grandes bibliotecas de la tierra confunden la mente más de lo que ayudan a la comprensión. Es verdad. Y sin embargo, los hombres gastan grandes sumas de dinero para comprar estos libros y años en su estudio, cuando tienen a su alcance un libro que contiene las palabras del alfa y la omega de la sabiduría, la Biblia. Amén. El tiempo gastado en el estudio de estos libros podría ser mejor aprovechado en obtener un conocimiento del que es vida eterna si lo conocemos bien. Únicamente los que obtienen este conocimiento oirán al fin las palabras: vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. Amén. ¿Cómo vamos a poder estar completos? Solo llenándonos de nuestro Dios a través del estudio de su palabra. Cuando se pone a un lado la palabra de Dios por libros que apartan del Señor y confunden el entendimiento de los principios del reino de los cielos, la educación impartida es una perversión del vocablo. Así es. Hay tantos libros hoy, ¿verdad?, que lo único que hacen es pues ser instrumentos del enemigo para confundir las mentes humanas. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo es muy habilidoso, ¿verdad? Y utiliza a veces estrategias, ¿verdad?, que hacen que las mentes sean tan confundidas que vayan directo al pecado. Solamente los que cooperan con el cielo en el plan de salvación pueden saber lo que significa en su sencillez la verdadera educación. Amén. Ahí el tener nosotros ese deseo en el corazón y esa convicción, ¿verdad?, de servir a nuestro Dios, de poner nuestras mentes, el talento o talentos que Él nos haya dado a su servicio, ¿verdad? Él va a obrar maravillas en nuestras vidas para cumplir su misión, que es para que su evangelio sea predicado en todo el mundo y así nuestro Señor pueda venir pronto por segunda vez, ¿verdad? Nuestro Señor Cristo Jesús. Las inteligencias humanas quedan con facilidad fascinadas por los engaños de Satanás y estas obras producen desagrado por el estudio de la palabra de Dios, la cual, si se la recibe y aprecia, asegura la vida eterna.
Ustedes son seres sujetos a hábitos y deben recordar que los hábitos correctos son bendiciones tanto en sus efectos sobre el carácter de ustedes como en su influencia benéfica sobre los demás. Amén. Qué bonito tener hábitos correctos, ¿verdad? Dice aquí la autora que son bendición para nosotros y para los demás. Sin embargo, lo contrario, los malos hábitos, una vez establecidos, ejercen un poder despótico y esclavizan las inteligencias. Si nunca hubieran leído una sola palabra en estos libros, serían hoy mucho más capaces de comprender el libro más digno de ser estudiado y que da las únicas ideas correctas sobre la educación. Amén. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Hay un libro específico que es el de Proverbios en la Biblia, que es maravilloso cuando una madre o un padre está pasando momentos difíciles en la educación de sus niños o adolescentes. Ese libro está especialmente diseñado por Dios para ayudarnos a nosotros los padres con nuestros adolescentes. Entonces yo te invito para que leas Proverbios todos los días con tus hijos, hijas, adolescentes. Lee aunque sea un versículo diario, pero hazlo y verás cómo el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en la transformación del carácter de tus hijos. A muchos de nuestros jóvenes el Señor los ha dotado con facultades superiores. Les ha dado los mejores talentos, pero sus facultades han sido embotadas, sus mentes confundidas y debilitadas, y por años no han crecido en la gracia y en el conocimiento de las razones de nuestra fe, porque han complacido su gusto de leer cuentos. Tienen tanta dificultad para controlar el apetito de esas lecturas superficiales como el ebrio lo tiene para controlar su deseo de bebidas intoxicantes. ¡Wow! Voy a hacer una pausa aquí. Es muy clara aquí la autora, ¿verdad? Cuando nos dice qué influencia pueden tener los cuentos, los libros, las novelas, ¿verdad? Que tratan temas de amor, de pasión, de drama, de suspenso, de intriga, de conspiración. Todo eso es obra del Satanás. Pero a veces en los libros manejan historias que son tan atractivas y manipulantes para las mentes humanas. ¿Qué es lo que está haciendo el Satanás? Sutilmente manipulando esas mentes. Y lo más triste es que son jóvenes. Y es bien peligroso que nosotros como padres pasemos desapercibido, ¿verdad? Ese mal hábito de nuestros hijos, incluso en las escuelas. Hay muchas escuelas que pues nos ponen como opción, y yo estoy hablando también no nada más en los países hispanos, también en otros países del mundo, que les motivan, ¿verdad?, a los niños y jóvenes a que lean, ¿verdad?, historias de cuentos o novelas, que lo único que hacen es confundir sus mentes. Entonces nosotros tenemos que entrar ahí en acción como padres y ¿qué hacer? Quitarles todo eso y llevarlos al estudio diligente de la palabra de Dios. Y aquí es muy clara la autora, ¿verdad?, cómo los denomina. Dice, ¿verdad?, como el ebrio lo tiene para controlar su deseo de bebidas intoxicantes, ¿verdad? Es lo mismo, hace la comparación de una persona que no puede controlar el apetito a esas lecturas superficiales. Entonces es muy claro que debemos de tener cuidado qué estamos leyendo. Yo te voy a compartir un testimonio. Antes de yo entregar mi vida a Cristo Jesús, de una u otra manera, yo nunca las compraba, pero si estaba en un lugar donde había revistas de esas de puros chismes, del espectáculo, de artistas y todas sus vidas personales, y a veces las leía, ¿verdad?, porque era curiosa y quería saber la vida de ellos.
y ahora me puedo dar cuenta de que todo eso era pura basura. No edificaba mi vida ni mi mente. Entonces, y al contrario, me separaba de Dios, pero yo no me daba cuenta. Entonces, para la honra y gloria de Dios, que me quitó ese velo de mis ojos y ahora puedo ver la realidad de todo lo que me hace daño a mi mente. Y es muy bonito el poder reconocer dónde uno estaba antes y en dónde nos tiene Dios ahora y a dónde nos quiere llevar nuestro Dios, ¿verdad? Porque estamos en un proceso de transformación, perfeccionamiento y santificación de nuestro carácter. Muy bien. Dice también aquí, estamos hablando de los talentos corrompidos. Ellos podrían estar relacionados con nuestras casas editoras y ser obreros eficientes. Habla de estos jóvenes, la autora, con talentos increíbles, ¿verdad? Dice en la contabilidad, en la redacción o en la corrección de pruebas, dice. Pero sus talentos se han pervertido al punto de ser dispépticos mentales, que son personas enfermas mentalmente, trastornados mentalmente y en consecuencia incapacitados para cargos de responsabilidad en cualquier parte. La imaginación está enferma, viven una vida irreal, están incapacitados para los deberes prácticos de la vida y lo que es más triste y desalentador es que han perdido todo gusto por la lectura edificante. Dice también aquí que tales relatos no se necesitan para la preparación para una vida eterna. Amén. Entonces hay muchos cuentos, hay muchos libros que no edifican la mente de nuestros niños y jóvenes, y más en los tiempos que estamos viviendo ahora. Si nos damos cuenta y observamos a detalle, incluso hay libros que están tratando de inducir quién está atrás de todo esto. El gobernador de este mundo, que es el Satanás, está tratando de inducir las mentes de nuestros niños para confundirlos también acerca del género, ¿verdad? Del hombre y la mujer. Y yo sé que tú comprendes cuál es el punto al que quiero llegar. Entonces es muy importante que vayamos siempre a la palabra de Dios y vivamos una vida sencilla, una vida que le agrade a nuestro Dios y que le glorifique, ¿verdad? En todo lo que hagamos. Y ese es el mejor ejemplo que le vamos a dar a nuestros niños, ¿verdad? Llevando una vida pura y santa. Muy bien. Los libros que debilitan la mente. Las novelas de amor y las historias frívolas y excitantes constituyen otra clase de libros que son una maldición para todo lector. Puede el autor insertar una buena moraleja, puede también entremezclar en su obra sentimientos religiosos. Sin embargo, en la mayoría de los casos es Satanás que se disfraza de ángel de luz para engañar y seducir con más facilidad. El espíritu es influenciado en gran medida por las cosas de que se nutre. Los lectores de las historias frívolas o excitantes se vuelven incapaces de cumplir las responsabilidades que les incumben. Viven en lo irreal y no tienen el menor deseo de escudriñar las escrituras para nutrirse del maná celestial. Su mente se debilita y pierde su facultad de considerar los grandes problemas del deber y del destino. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esos libros que debilitan la mente, ¿verdad? Dice, el alimento mental que le gusta es contaminador en sus efectos y conduce a pensamientos impuros y sensuales. He sentido sincera lástima por estas almas al considerar todo lo que pierden por descuidar las oportunidades de obtener el conocimiento de Cristo, en quien se concentran nuestras esperanzas de vida eterna. Amén. ¿Cuánto tiempo precioso se malgasta que podría ser dedicado al estudio del modelo de la verdad, de la verdadera bondad? Mis amigos y hermanos, estamos viviendo en unos tiempos muy acelerados, ¿verdad? Siempre andamos con una agenda muy ocupada, con la familia, en el trabajo, las escuelas, todos los compromisos que tenemos que cumplir,
y llegamos a casa cansados, agotados y perder el único tiempo, ¿verdad?, que Dios se merece que le dediquemos a Él y al estudio de su palabra, en leer novelas y cuentos, ¿verdad?, que solo nos van a separar de Él. No, no lo hagamos. Aprovechemos sabiamente el tiempo y continuemos en el estudio diligente de su palabra, ¿verdad? Ebrios mentales. Los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la vida práctica. Viven en un mundo irreal, ¿verdad? He observado niños a quienes se había permitido hacer una práctica de la lectura de tales historias, en su casa o fuera de ella. Estaban agitados, sumidos en ensueños y no eran capaces de conversar sino sobre los asuntos más comunes. La conversación y el pensamiento religiosos eran completamente ajenos a su mente. ¿Por qué? Porque dice la autora que estos, cuentos frívolos estaban llenando y contaminando la mente de estos niños que solo se comportaban de esa manera, ¿verdad? No se puede tener una conversación con personas que se la llevan llenando su mente de cuentos y novelas frívolas. No se puede entablar conversación de temas espirituales, ¿verdad? Dice aquí, al cultivar el apetito por las historias sensacionalistas, se pervirtió el gusto mental y la mente no queda satisfecha a menos que se la alimente con este alimento malsano. ¿Y en qué se convierte? En un mal hábito y termina siendo un vicio, una adicción, ¿verdad? No puedo pensar en un nombre más adecuado para los que se dedican a tales lecturas que el de ebrios mentales. Los hábitos intemperantes en la lectura tienen sobre el cerebro el mismo efecto que los hábitos intemperantes en el comer y beber tienen sobre el cuerpo. ¡Wow! Es muy clara aquí la autora, ¿verdad? Está comparando a estos ebrios mentales, ¿verdad?, con los hábitos intemperantes en el comer y el beber. También con los ebrios, ¿verdad? Los ebrios que tienen respecto al alcohol o al comer, al apetito, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de la glotonería, ¿verdad? Del alcoholismo, de todos estos pecados tan fuertes que son obras del Satanás y que nos llevan a la muerte. Entonces es muy importante también que no caigamos en estos malos hábitos y no podamos entrar en este grupo denominado ebrios mentales. La complacencia excesiva en el comer, el beber y el dormir o el mirar es pecado. Complacencia excesiva, ¿verdad? Es la intemperancia en el comer, beber, dormir o mirar es pecado. El funcionamiento saludable y armonioso de todas las facultades del cuerpo y de la mente resulta en felicidad. Las facultades de la mente deberían ejercitarse en temas relacionados con nuestros intereses eternos. ¿Dónde? En las cosas de arriba, en las celestiales. Esto favorecerá la salud del cuerpo y de la mente. Amén. Muy bien. Es lo mejor para cada alma investigar cuidadosamente qué alimento mental está ingiriendo. Cuando los que viven para hablar vienen a usted armados y equipados para decir, cuenten, y nosotros lo contaremos. Deténgase y piense si la conversación dará ayuda espiritual, eficiencia espiritual, para que en comunicación espiritual pueda usted comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Amén. Una pausa. Hay personas, yo creo que tú has conocido y yo también, en nuestras vidas, a nuestro alrededor, y si en algún momento de nuestras vidas nosotros hemos sido instrumentos para caer en ese pecado que es el ser chismosos, el tener conversaciones malsanas, que es solo estar juzgando, criticando, burlándose de los demás, ¿verdad?
es un hábito que nos separa de Dios. Y eso es ser ebrios mentales, porque no es nada más lo que leemos, es también lo que llega a nuestra mente y decimos, porque no solo estamos contaminando a la persona que se lo decimos, sino a nosotros mismos, ¿verdad? Y la vida de los demás. Entonces aquí nos dice en 1 de Pedro 2:4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Amén, Cristo Jesús. Estas palabras expresan mucho, ¿verdad? Nuestro Dios quiere que nos detengamos en esas conversaciones, ¿verdad? Y pensemos que si lo que vamos a decir o participar en esa conversación nos va a edificar o va a edificar a la persona con la que estamos, ¿verdad? Y va a glorificar el nombre de Dios. Entonces es muy importante que no caigamos en esas tentaciones del enemigo por agradar a los demás, por encajar en esa reunión, en esa conversación. Mucho cuidado. Tú eres un cristiano, una cristiana, Jesús vive en tu corazón y tú vives para honrarlo, para agradarlo, para glorificarlo. Entonces, mucho cuidado con lo que hablemos. No hemos de ser charlatanes o chismosos o cuenteros. No hemos de dar falso testimonio. Dios nos prohíbe ocuparnos en conversaciones frívolas o necias, en hacer chistes o bromas, o en hablar palabras vanas. Tendremos que dar cuenta a Dios de lo que decimos. Seremos llevados a juicio por las palabras que no hacen bien ni al que habla ni al que oye. Hablemos todos palabras que tiendan a la edificación. Recuerde que usted tiene valor ante Dios. No permitan que conversaciones vulgares o necias o principios equivocados constituyan su experiencia cristiana. Amén. Aquí también hay un comentario que quiero hacer. Hay muchas personas que lo pueden llamar diversión sana, ¿no? El estar contando chistes con doble sentido. Mucho cuidado. Eso tampoco le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque al final eso es burla. Siempre cae en una burla de alguien o para alguien. Entonces, mucho cuidado también en caer en esos trampas y tentaciones del Satanás. Muy bien. Cuando Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, unió a la humanidad consigo mismo con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno, salvo la elección del hombre mismo. Constantemente Satanás nos presenta engaños para inducirnos a romper este lazo, para elegir separarnos de Cristo. Sobre esto necesitamos velar, luchar, orar para que ninguna cosa pueda inducirnos a elegir otro Señor, pues estamos siempre libres para hacer esto, pero tengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Amén. Mirando a Jesús estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Mirándolo constantemente somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Amén, Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra misión por cumplir esta semana? Es fijar nuestros ojos en Cristo Jesús y Él nos preservará. Vístete de la armadura de nuestro Señor cada día. Vístete de la coraza de justicia, de la coraza de verdad. Vístete con la armadura de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y calza tus pies con el evangelio de la paz. Y así estarás bien protegido, protegida contra las acechanzas del Satanás, contra sus dardos. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.